Soy Mauro Yetakerenaka. Hoy día vamos a hacer la segunda clase de nuestra unidad que está en mi familia y vamos a ver cómo presentar a mis familiares. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto en primer año, pero eh, vamos a hacerlo ahora de forma más completa. Primero, vamos a ver completar unos cuantos parientes más. Recuerden, recordemos cuáles son los parientes. Abuelo es Hachatata. Repitan, Hachatata. Abuela, Hachamama. Hachamama. Papá, tata. Mamá, mama. Hermana, hermana es Cuyaca. Hermano es Gilata. Ahora vamos a agregar algo que es muy común, estos parientes, tío. Tío Naimara, se puede decir Ipu. Ipu. Y tía sería Ipa. Ipa. Y si no se han olvidado, fácil, ¿cómo se dice? Bebé, bebé o niño o niña. Es guagua. Bebé, niño o niña, guagua. Y vamos a agregar el primo o prima, que sería Hilaku. Hilaku. Ya, entonces, viendo los saludos que vimos la otra vez, ¿cómo sería buen día? Es Sumauru. Buenos días. Buenas tardes, Sumahaipu. Sumahaipu. Y buenas noches sería Suma Aruma. Suma Aruma. Ya, con esto, ¿cómo dirían buen día, abuelo? ¿Cómo se saludaría en ellos? ¿Cómo diría ella diría buenos días, abuelo? Sería Sumauru Hachatata. ¿Y él cómo respondería ella? Buenos días, abuela. Sería Sumauru Hachamama. Ahora, entre ellos, es en la tarde. ¿Cómo diría buenas tardes, hermana? Sumahaipu Kuyaka. Sumahaipu Kuyaka. Y buenos días, buenas tardes, hermano, sería. Y le diría él, buenas tardes, hermana Neymara, sería Sumahaipu Hilata. Sumahaipu Hilata. Y ahora ellos, digamos que son primos. ¿Cómo diría él, buenas noches, prima? Porque de noche. Sumaruma Hilaku. Sumaruma Hilaku. ¿Cómo respondería ella? Buenas noches, primo. Sería Sumaruma Hilaku también. Hilaku puede ser primo o prima. Y recordemos cómo era la despedida con los familiares. Era, hasta encontrarnos mamá, por ejemplo, era Hiki sin cama. Hiki sin cama significa hasta encontrarnos o hasta luego. Entonces, hasta encontrarnos mamá sería Hiki sin cama mamá. Ahora, el papá, ¿cómo sería? Hiki sin cama tata. A la hermana, Hiki sin cama Kuyaka. Al hermano, Hiki sin cama Hilata. Al abuelo, Hiki sin cama Hachatata. Y a la abuela, Hiki sin cama Hachamama. Dijimos que Hiki sin cama significa hasta luego o hasta encontrarnos. ¿Ya? Ahora la clase de hoy, que es presentada a mi familia. Bueno, en Aymara, y esa es la característica que ustedes tienen que aprender, entender muy bien, que en Aymara funciona distinto a otro idioma y se caracteriza porque a una palabra se le agregan sílabas después de esa palabra y esas sílabas se van agregando y formando un significado completo y está formada una oración con una sola palabra en Aymara o un párrafo corto. Por ejemplo, esta palabra tan larga tiene varias sílabas que significan una cosa en español. Aruski, Papsip, Hanya, Naka, Sakipunira, Kispawa. Que sin que estemos obligados a comunicarnos o unos a otros, debemos comunicarnos siempre. ¿Ven? Pero
Obviamente no quiero que esté aprendiendo algo tan largo, sino que más que nada empezamos con una muy de uso muy común, que son los posesivos, esas palabras que indican que es tuyo, mío, suyo o nuestro, de quién es. Y en Aymara se agregan después, como dijimos, después de una palabra, se agregan esa sílaba. Vamos a ver, solamente empecemos con la sílaba ja, que significa que es mío. Por ejemplo, si yo quiero decir mi mamá, diría mamá ja, mamá ja, mi mamá. Si quiero decir mi papá, sería tataja. ¿Cómo diría entonces ahora mi hermana? Cuya caja. Bien. Mi hermano, Gilataja. Y a mi abuelo, Hachatataja. Y mi abuela, Hachamamaja. Recuerden, esa sílaba ja significa solamente mi. Y si quiero completarlo más, vamos a hacerlo con la sílaba wa también, que significa es. Jawa sería es mío o mío es. Entonces, si yo quiero preguntar, por ejemplo, Kitisa, ¿quién es? ¿Quién es esta señora, esta abuelita? Yo quiero decir, es mi abuela. Entonces, voy a decir, ¿es familiar qué es? Abuela, abuela, hermano, hermano, tío, tía. Y la terminación jawa. Jawa que significa mío. Mío es mi tanto. Por ejemplo, hachamama jawa sería abuela mía es o es mi abuela. Cualquier cosa que yo termine con la sílaba jawa indica que es mío. Entonces sería el familiar, que tenemos acá con rojo, el posesivo, como dije, la posesiva va a ser ja, ma, pa o sa, pero solamente ahora vamos a hacer con ja, y la terminación wa, que es el verbo ser. Hachamama jawa sería abuela mía es. Pero en español nosotros usamos generalmente que decir que es como es mi abuela. Fíjense acá que estos cuadros, el rojo, el morado y el verde, están juntitos porque forman una sola palabra. No se pronuncia hachamama jawa, sino todo junto, hachamama jawa. Y como dije, la sílaba wa que está en verde, ese va a funcionar ahora como el verbo ser y siempre está al final en Aymara, siempre está al final. ¿Ya? Ya. Y finalmente, entonces, un ejercicio final. Aplicación. Entonces, ¿cómo diríamos es mi mamá? Sería Mama Jawa. ¿Es mi papá? Tata Jawa. ¿Es mi hermana? Kuyaka Jawa. ¿Es mi hermano? Hilata Jawa. ¿Es mi abuelo? Sería Hach Atata Jawa. ¿Es mi abuela? Hach Amama Jawa. Bien, muy bien. Sería la que quería que vieran ustedes. Entonces, practiquen con su familia y enséñenles e indiquen qué familiar son para ustedes. Si es su hermano, su tío, su mamá, su papá, su abuelo, abuela, hermano o hermana. Indíquenlo, ¿cómo se dice? Indíquenle, traten de decirlo en Aymara. ¿Ya? Entonces, aquí mi hija también ahora se despide de ustedes. Hiki sin cama, Cuyacanaka, Gilatanaka, hasta encontrarnos a hermanos y hermanas. Y un consejo, Haniu Utat Mistumti, no salga de casa. Hiki sin cama,